Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo tutorial de Dimar Transmisores de Antenas. Bueno, para hacer la intro de este tutorial, básicamente le voy a explicar, vamos al grano, voy a responder varias preguntas y consultas, ¿sí? Entre ellas, por ejemplo, ¿por qué yo teniendo un equipo M31 con el filtro que viene de fábrica de M31, debo colocar un filtro de alto Q? Si abrimos un poquito el manual de la potencia de M31, ¿sí? O en el caso del siglo XXI, te dice, este equipo viene con un filtro básico que si no cubre las necesidades del usuario debe ser reemplazado por un filtro alto Q. O sea, te lo están respondiendo en la carpeta técnica que te entregan junto con la potencia. Ahí mismo tenés el dicho. Eh, Después hay otra cosa, a ver, hay que ponerse a hacer números, saquen este cálculo. Por más que sea una emisora chiquita, mediana, tenemos un procesador de audio, un codificador estéreo, un excitador, supongamos una potencia, un transmisor de 100 watts, ¿sí? Eh, un cable de media pulgada con un conector de media pulgada, los cables que van del procesador hacia la consola, una consola pendorchera, lo que vos quieras, pero una consola. Dos o tres micrófonos, los cables de los micrófonos que parecen que no representan nada de dinero, pero al momento que lo vamos a comprar hacemos un gran esfuerzo económico porque tratamos de comprar lo mejor para nuestra radio, ¿sí? Yo me pongo en el lugar del radiodifusor. Un híbrido telefónico, barato, caro, lo que sea, lo compramos a través del Mercado Libre, pagamos el gasto de envío, bueno, y se van sumando. Si a mí me cae el ENACOM, la ex Comisión Nacional de Comunicaciones, y me decomisa la radio, me lleva más que 20 o 30 lucas, porque a ver, 20 lucas aproximadamente es lo que sale un filtro alto Q, 20.000 pesos es lo que sale más o menos un filtro alto Q para 600 watts. Y ya para 1500 watts está saliendo, no llega a los 30.000 pesos. Bueno, estoy hablando al día de hoy, depende si aumenta el dólar o no, básicamente. Pero vamos a arriesgar a que nos decomisen todo eso. Además, cambia una legislación. Va a dejar de ser, lo voy a explicar más adelante en el video, pero va a dejar de ser ataque contra el aeropuerto para cambiar a ser ataque terrorista. Y la otra cosa, voy a interferir al aeropuerto una, dos, tres veces y lo llaman le rompen la bola al técnico, ¿entendés? Para que vaya a declarar por qué lo dejó transmitiendo sabiendo que tenía interferencia. Es más, en el video me van a ver por ahí que estoy medio nervioso, gesticulo mucho, me cruzo delante de la cámara porque justamente me venía de instalar un equipo en donde lamentablemente sí o sí, por la mala calidad del equipo, por la mala construcción del equipo, necesitaba colocarle un filtro alto Q y el tipo dijo no y lo dejó prendido igual. O sea, ¿qué significa esto? Que donde caiga el ENACOM me van a citar y voy a tener que ir a declarar. Y cuando el juez me pregunte por qué lo dejó, no, yo se lo dejé prendido, el boludo fue el cliente que lo prendió, o sea, eh, básicamente, y le dijo, le dije, loco, porque a ver, el dial a ver, no el dial, el analizador de espectro me indicaba que se metía en todas las bandas, video por haber, banda aeronáutica, banda de radioaficionado, banda de enlace, y al vago le importó un choto porque tenía que comprar, y no, a ver, y no compró el filtro alto Q, que era lo que corresponde, que el vago salga del aire. A ver, gente, sí, esta ley está existiendo desde los años 70, no es que existe ahora. Ahora recién se está implementando la ley que no se implementaba hace años. Nosotros hace años tendríamos que haber tenido un filtro alto Q. Eh, Lamentablemente, bueno, el ENACON está haciendo cumplir y me parece bárbaro porque si vos estás transmitiendo, voy a poner una frecuencia X, 98.0, ¿sí? Si vos estás transmitiendo en el 98.0, ya sé que no existe el 98.0, justamente por eso lo nombro. 98.0, vos tenés que salir en el 98.0. Si desparramás un poquito para los costados y le molestás a uno al lado, bueno, vaya y pase que tampoco está bien. Ahora, que vos te metás en el aeropuerto, que un avión pueda tener un accidente y pueda morir, capaz que va tu familia en ese avión. ¿Entendés? Porque no tiene comunicación el avión con la torre de control y se hace pelota alguien, un conocido tuyo, a vos no te va a gustar. Y si lo causa encima una emisora de radio, peor todavía. Entonces dejemos de comprar dipolos porongueros, dejemos de comprar cosas baratas, dejemos de comprar cosas berretas para ponernos a hacer una radio seria y en serio. Básicamente de eso se trata el tutorial. Bueno, explica
cómo es que interfiere la banda de FM cómo es que interfiere la banda de FM al aeropuerto. Y bueno, me van a ver un poquito alterado porque lo hice a la vuelta de cuando yo ya venía Por ahí me van a ver un poquito alterado y gesticulando en el video porque lo hice ya con toda la calentura y la bronca que venía de este boludo que la dejó prendida, le importaba un pito que interfería, que no interfería, que dejaba de interferir. Pero bueno, en fin, arrancamos con el video, vamos a tratar de ser lo más explicativo posible y lo vamos a fragmentar en 2 o 3 pedazos para que no se haga tan extenso este tutorial.